¿Qué quiere decir tampoco? Bueno. Doctor Barcesat, ¿cómo le va? Bueno. ¿Cómo anda? Acaba de decir el señor de Loredo que fue la reforma más profunda de la historia prácticamente de la democracia. No dijo de la historia de la humanidad, pero le faltó poco. En realidad es la destrucción institucional más profunda que ha sufrido la Argentina, eso no me cabe duda, ¿no? Bueno, vamos por partes. Primero el DNU. Fíjense ustedes que se anuncia en una audiencia pública transmitida en cadena nacional un DNU que podría haber sido enviado conjuntamente con esa llamada ley ómnibus. Claro. No tenía ninguna razón para sacarla por otro mecanismo. Otro mecanismo que está totalmente viciado porque no hay invocación ni justificación de ninguna necesidad y urgencia, y se aplica entonces lo que dice el texto constitucional en la norma que regula los decretos, que comienza diciendo: el Poder Ejecutivo Nacional en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, podrá emitir disposiciones legislativas. Excepción a esto cuando hay una situación que impide seguir el trámite normal de debate y sanción de las leyes, que puede ser un tsunami, un terremoto, alguna circunstancia que exija una respuesta inmediata. Es lo único que él tuvo en su breve gobierno hasta acá, de situación de necesidad y urgencia, que era el tifón que se abatió sobre el sureste de la provincia de Buenos Aires. Se sentó con una chaqueta militar y el otro también, y dijeron: arréglense ustedes, ¿no? Cuando ahí sí hubieran necesitado ayuda, equipos, ayudarlos a salir del corte de luz, mandarle generadores. Bueno, el único que era el caso arquetípico para el que está previsto, no. E ingresó en este DNU 70 en aquellas materias que están taxativamente prohibidas para los DNU. La materia penal, con todo lo que intentó o está intentando Patricia Bullrich de deformar nuestro código penal, ingresó en la materia tributaria, quitando y sacando y poniendo impuestos. Y después la retiraron. Totalmente prohibida. Bueno, ahora lo han retirado. Y en el régimen electoral, ¿a quién le puede caber que sea materia de necesidad y urgencia discutir la boleta única o seguir con el sistema hasta acá vigente? Por favor. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo estaba pensando respecto de esta cuestión y decía, quizás estuvo como vecino rayano lo que podría ser una reforma constitucional por la cantidad de artículos que mandaba. Por ahí hubiese sido más prolijo, si tanto querían cambiar la Argentina, que llamaran a una reforma constituyentes y que debatiéramos todas las cuestiones que quiere debatir porque quieren refundar la Argentina. Aprovecho su buen razonamiento para agregar: la Constitución Nacional solo puede ser reformada por el mecanismo y las autoridades fijadas en el artículo 30 de la Constitución. Esto es, declara la necesidad de la reforma ambas cámaras del Congreso de la Nación por 2/3 del voto de sus miembros y se lleva a cabo por una convención constituyente convocada al efecto. A todo lo largo de la campaña se lo escuchó a Milei y a algunos de sus colaboradores hablar de que, bueno, la iban a sacar una reforma por medio de una convocatoria, plebiscito. Después se dieron cuenta que el plebiscito no estaba en la Constitución y usaron consulta popular, pero resulta que la consulta popular, entre los temas vedados está la reforma constitucional y las leyes penales. De modo que demuestra un grado, yo diría, difícil de concebir entre ignorancia y prepotencia institucional, ¿no? Claro. Bueno, este decreto ya ha sufrido unos cuantos, diría, cañonazos en la línea de flotación. Le han sacado la parte laboral, está suspendida lo que refiere a la ley de tierra. Esto es inmundo, ¿no? Porque la ley de tierra que protege el dominio nacional no solamente es la superficie, son también aquellas riquezas y recursos que están en el subsuelo. De manera que lo que han querido es abrir la entrega de nuestras riquezas y recursos naturales, que de acuerdo con las normas del derecho internacional de los derechos humanos de mayor jerarquía, que son los pactos internacionales
de Naciones Unidas, los dos se inician con la misma cláusula, el de derechos civiles y políticos, el de derechos económicos, sociales y culturales, afirmando la auto o libre determinación de los pueblos, la independencia económica y que es de titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, el conjunto de las riquezas y recursos existentes en su territorio. Bueno, frente a este plexo normativo, estar diciendo las pavadas institucionales que se han dicho y pretender que ahora con facultades delegadas a través de la ley ómnibus pueda tocar esto, como también la atribución de contraer deuda sobre el crédito de la nación sin consulta ni autorización del Congreso, es otro dislate constitucional. Porque en el año 94, yo fui convencional constituyente. Sí, recuerdo. Se estableció claramente que se revalidaba la facultad del Congreso, tanto de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación como de proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa de la nación. Y a su vez, esto se completaba con el artículo 76, que declaró la prohibición de las facultades delegadas, que tuvieron una cláusula changüí, llamémosla, de una prórroga de 5 años, y que terminó siendo la presidenta Cristina Fernández la que dio por terminadas la emergencia y las facultades Eduardo, delegadas. te voy a pedir un segundo. Claudio tiene una pregunta y después vamos a seguir sumando gente a la charla. Bueno, justamente usted hablaba sobre los diferentes artículos de la Constitución, más que usted lo debe saber de memoria. Uno de ellos es lo que usted hablaba también respecto a estas facultades extraordinarias que concede hoy por hoy el Congreso. Y mismo en el artículo 29 dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni a las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a la merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Digo, ¿esto lo dice dónde, Claudia? Esto lo dice el artículo 29 de la Constitución Nacional. O sea, se pusieron la Constitución Nacional de sombrero. En la galera, básicamente, digamos. Pero el artículo 36, que se incorporó en el 94, integra... Buena alumna, Salto, ¿eh? Buena alumna, Salto, ¿eh? Muy buena, sí, sí. Muy buena. Pero leyendo. Muy buena. Alumna suya, no mía. No, pero está bien, está bien. Pero me llama la atención, digo, porque dice traidores a la patria. Digo, bueno. y estas personas son los que terminan votando que se les conceda esta facultad extraordinaria. Déjeme completar. El artículo 36, que se incorporó en el 94, fue un gran logro. En varios certámenes de la abogacía argentina la llamé la lección de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque condena la usurpación del poder político y la usurpación de atribuciones de los poderes regulados por la Constitución Nacional. Esto es, que no importa si es un golpe de Estado o alguien que llega con legitimidad de origen, es decir, validado por los votos, pero que usurpa las atribuciones que le corresponden a otro poder del gobierno federal, en este caso el Congreso de la Nación, el Poder Legislativo, que es el primero de los 3 poderes del gobierno federal que regula la Constitución, porque representa al pueblo de la Nación y a las provincias como tales. Sí. Bueno, eso es un acto de violencia institucional que apareja la aplicación, y lo dice expresamente el artículo 36, apareja la aplicación del artículo 29 de infames traidores a la patria, la nulidad absoluta e insanable de sus actos, también la imprescriptibilidad de la responsabilidad penal y patrimonial de autores y partícipes, y la inhabilitación a perpetuidad de ocupar cargo o función pública. Ahí termina. Para sintetizarlo un poco, digo, sí, igual, a pesar de todo, digo, siguen adelante. Digo, a pesar de que está taxativamente prescripto de que no se puede hacer, igual siguen adelante, viendo a ver qué facultades le dan y qué facultades no le dan. Bueno, hoy se publicó en un diario de Córdoba,
¿Cómo es la una cosa? nota de opinión de un distinguido... Déjame saludar y agregarlo a la conversación al señor Mario Coltan, que es presidente del Consejo de Obras y Servicios y está vía Zoom con nosotros. ¿Cómo le va, Coltan? Un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Diego? Qué gusto. Gracias por compartir esa conversación interesante. Bueno, muy Aprendiendo bien. a la distancia, desde Tucumán. Muy bien, gracias, Mario. Mientras conteste Eduardo, ya continuamos con vos. Sí. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, otro provinciano, coterráneo mío de Córdoba, Mira. el doctor Rodríguez Villafañe, publicó hoy un artículo muy interesante donde señala todas las nulidades procedimentales que hubo en el debate. La más gruesa de ellas, que previo a la votación se diga qué artículos de la orden del día han sido suprimidos, sin leerlos tampoco, solamente el número. ¿Desde cuándo se puede votar primero y conocer después? Es decir, esto es absolutamente... Pero es que, Eduardo, fue todo un papelón, porque Claro, esa un ley, papelonazo. digamos, agarraban y decían, bueno, y ahora la votamos en general. No, pero para que el artículo 3 lo sacamos y pusimos el 8 y el 8 lo bajamos y sacamos la mitad. Fue un papelón. Bueno, le habían pedido que voten en blanco. Todo fue un papelón. Bueno, yo creo que hubo también un error estratégico en la oposición que debió haberse centrado tanto en materia del decreto como de esta ley ómnibus en lo que se llama el control de legalidad, que es el primer peldaño del control constitucional. El segundo es la razonabilidad de las normas. Pero el primero es preguntarse, ¿es el órgano competente? ¿Es el procedimiento adecuado el que se ha empleado para estos dos engendros normativos? Categóricamente no. ¿Quién Y si escribió no la pasa, ¿Quién escribió la ley ómnibus? ¿eh? ¿Quién escribió la ley ómnibus? Sí. No hay ningún expediente administrativo que indique, como establece la ley de procedimiento administrativo, por qué oficinas o dependencias tramitó con número de expediente y autoridad jurídica que dictaminó sobre la procedencia del proyecto normativo. Es decir, que nuestra institucionalidad ha sido avasallado por una especie de tractor que ha barrido con las disposiciones tanto de la Constitución como las leyes reglamentarias largamente acendradas, como es la ley de procedimiento administrativo y el reglamento finalmente de la Cámara de Diputados, que como ha señalado mi colega y amigo, ha sido destrozado por el debate en comisión y por el debate en el plenario. Pero todavía no tenemos el autor intelectual de la ley ómnibus. No sabemos quién la escribió. Estamos, amigos, en una situación de excepcionalidad institucional. No perdamos de vista esto. Y esa cláusula del artículo 36, en su último párrafo, le atribuye al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. De manera que las manifestaciones, las movilizaciones, etcétera, están protegidas por una norma muy superior al lamentable protocolo Bullrich, ya denostado por la ONU. Bien, gracias.